esta webinar de hoy. Por un lado nos acompaña Sofía Del Frari, ella es ingeniera agrónoma, recibida de la Universidad Nacional de Cuyo, estudió en Londrina, Paraná, Brasil, y realizó una especialización en Economía y Administración Agraria en la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Trabajó en una bodega en California y actualmente se encuentra realizando su tesis final de curso para un magíster en Administración y Gerenciamiento de Empresas Agroindustriales. Es especialista en irrigación en vid y frutales. Por otro lado, Catriel Santillán es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es estudiante de doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y actualmente en Quilimo participa dentro del equipo de soporte técnico y se encuentra especializado en el área de cuentas corporativas. Vamos a ver el próximo slide y les voy a contar un poquito de lo que vamos a estar compartiendo hoy, qué información vamos a estar conversando. Vamos a hablar un poquito, primero, el enfoque de por qué gestionar y por qué medir en riego. Por qué es tan importante que estemos tocando este tema hoy en esta webinar. Sofía nos va a hablar de qué mediciones o qué alternativas tenemos para medir en suelo, para medir en planta, y qué mediciones atmosféricas tenemos, qué herramientas para medir la parte atmosférica. Y finalmente vamos a ir a conversar un poquito de qué implica esta gestión integral, qué aspectos favorecemos o qué ventajas tenemos a la hora de medir y de gestionar el riego, en todos sus puntos de vista, que lo vamos a conversar con más detalle con Sofía. Y finalmente, Catriel nos va a comentar un poquito cuáles son los beneficios de una herramienta en particular para la gestión del riego. Entonces, ahora les cuento a todos los que están escuchándonos del otro lado que pueden ir dejando ya sus consultas, ya sea en el chat de Zoom o bien en el question and answers o preguntas y respuestas que tienen en el medio abajo de la barra de tareas de Zoom. Pueden ir dejando ahí sus preguntas. Al final de estos espacios, de estas disertaciones, vamos a compartir las preguntas con los disertantes y también vamos a interactuar con algunas encuestas que les voy a compartir en pantalla para aquellos que participan desde Zoom, así que cuando vean ahí en pantalla la encuesta, ustedes pueden ir tomando la opción elegida. Ahora sí, Sofi, gracias Catriel también por participar de este encuentro. Este espacio ya queda en manos tuyas, contanos un poquito de qué se trata gestionar y por qué es importante medir cuando hablamos de riego. Bueno, muchas gracias, Vale y Cato, por permitirme acompañarlos. Bueno, es importantísimo hablar de las herramientas para la gestión del riego, para eficientizar absolutamente todo este proceso, y obviamente ir súper afinados en los puntos donde podríamos mejorar, y obviamente nos da ciertos beneficios o cierta muñeca a la hora de poder darle prioridad de riego a ciertas zonas, y básicamente poder ser mucho más eficiente con el recurso. Me gusta siempre encarar la agronomía haciendo alusión a lo holística que puede llegar a ser. Un punto en común que tenemos todos los agrónomos es que no nos podemos aburrir, tenemos la diversión de trabajar con situaciones que implican muchas variables y que son obviamente dinámicas, y es lo que hace que este trabajo para nosotros sea dinámico y divertido. Y obviamente esta gestión o este análisis, particularmente del riego, tiene 3 pilares fundamentales, definidos por el suelo, definido por el individuo o la planta, y definido por la atmósfera o los microclimas existentes que puede existir en un campo, no solamente a nivel regional, sino a nivel parcelario. Y siempre me gusta empezar por lo que es el suelo, porque me gusta ir a la raíz de todos los temas, ¿no? Y el suelo nos indica a nosotros una potencialidad, tanto una potencialidad de calidad, una potencialidad de producto, y obviamente una potencialidad, en este caso, de retención de agua. Es como, ¿con qué lo podría comparar?
como si fuese una caja de chocolates, ¿no? La cantidad de chocolates que va a haber adentro disponible para alguien va a estar dada en función de, obviamente, el tamaño de la caja y qué tamaño también tengan cada uno de los bombones o chocolates que yo vaya a poner dentro de la caja. Y los espacios que quedan entre cada uno de estos bombones, si los queremos ejemplificar con esto que a mí me encanta, evidentemente, sería el espacio que podría llegar a tener ese suelo para conservar el agua, ¿no? Y ponerla a disposición del individuo de la planta que va a tener, en este caso, ese campo. Entonces, nosotros vamos a tener que intentar calcular cuál es la cantidad de agua que va a poder retener ese suelo en cuanto a material eh, con el que esté compuesto por el porcentaje de arcilla, de limos y de arenas y obviamente de pedregosidad, y la profundidad efectiva que yo voy a necesitar para que mi cultivo no solamente se implante, sino que sea sustentable en el tiempo a varios años, en el caso de los cultivos perennes, y la disponibilidad efectiva del suelo en los casos de los cultivos anuales. Entonces, no hacer la misma dinámica frente a una misma especie, sino que voy a tener que también tener en cuenta sobre qué, en el caso de los cultivos intensivos, por ejemplo, un portainjerto. El portainjerto va a desarrollar características distintas en cuanto a exploración radical, a eficiencia de absorción y de conducción mecánica del agua, y lo mismo va a suceder con el material que va a proveer la materia prima que nosotros estamos buscando. No existe solamente un solo cultivo, sino que también van a haber distintas variedades dentro de esa misma especie, enfocado en la precocidad, y eso también va a implicar un consumo, una dinámica hídrica distinta, ¿no? Y después, claramente este consumo de agua va a estar dictado por la reina madre o la gran demanda que es la atmósfera. Entonces vamos a tener que medir y encontrar las herramientas para medir estos tres pilares sin olvidarnos de ninguno, porque no se puede hacer una gestión integral y efectiva del riego si solamente nos enfocamos en uno de estos tres pilares. Entonces ahora vamos a empezar a detallar uno por uno cuáles podrían ser las opciones de herramientas para medición de humedad en suelo. Lo cito como primero el método gravimétrico, que básicamente es la extracción mediante una proporción de suelo. Esto sería sin disturbar, tenemos que hacer sí o sí una calicata, por así decirlo, y sacar con un sacabocados una proporción de este suelo, ponerlo en un tarrito, llevarlo a una estufa, a una mufla, hasta que quede en un peso constante. Entonces, simplemente por una diferencia de pesadas, como nosotros cuando nos queremos poner en un plan de descenso o aumento de peso, tenemos que ir monitoreando esta variable que es el peso. Entonces, lo mismo sucede con el suelo. Vamos a ir midiendo cuánto tiempo demora en secarse hasta que quede en un peso constante. Y por una simple diferencia de pesadas, vamos a conocer qué cantidad de humedad tenía ese suelo en el momento de la medición. Obviamente que es ventaja trae aparejado esto, que en función de qué porcentaje de contenido textural tenga el suelo, va a demorar más tiempo en secarse, y yo ya voy a tener un dato que se refiere a una fecha anterior, ¿no? Pero es un dato meramente exacto. Después tenemos otro método que los que por ahí estamos más a campo lo hemos hecho y es súper efectivo hacerlo, es el método humedad al tacto. Simplemente se toma una proporción del suelo a la profundidad que nosotros estemos interesados en conocer, y se hace una especie de amasado para generar un rollito. Y se determina con qué facilidad se arma esa estructura de rollito y cuánto sedimento y humedad deja en la mano. Y en función de ello, hay unas escalas que tienen rangos. No puedes determinar un porcentaje exacto de la humedad del suelo, pero sí nos da una orientación bastante acabada de el rango, si está en capacidad de campo, o en saturación, o húmedo, muy húmedo, o seco. Y después tenemos herramientas un poquito más específicas y puntuales, que implica la utilización de sondas o sensores.
Las sondas que vamos a ver van a ser las sondas de neutrones, las TDR o FDR, tensiómetros, bloques de yeso, olla o placa de presión y algunos sensores remotos. Los más comunes son las ondas de FDR, y antiguamente se usaban las ondas de neutrones también, que es esta primera que se ve en color celeste, y después otras ondas que son portátiles y que tienen una especie de, la sonda propiamente dicha son de cerámicas y se tienen que introducir en el suelo, al igual que algunos tensiómetros. Bueno, ahora vamos a ver en el próximo slide cuáles son las principales ventajas y desventajas para que podamos compararlas entre sí. Bueno, habíamos dicho que la gravimetría era súper precisa, la desventaja es que es muy lenta, laboriosa, y en los lugares donde hay pedregosidad o perfiles con piedra, no se puede hacer porque necesitamos un suelo sin disturbar. Si no, ya empezamos a modificar el peso aparente y bueno, la densidad aparente del suelo, y la idea es, para que sea precisa, no ir modificando otros factores que influyen en la obtención del dato de humedad. La humedad del tacto es gratuita, la hace uno con la mano, es súper práctico y tiene la desventaja de que cuesta o lleva un tiempo para generar una homologación de observación de todas las personas que van a estar involucradas en la medición, pero es subjetivo. Como decíamos, la sonda de neutrones es muy precisa, pero muchos países la han prohibido porque tiene una fuente de radioactividad. Entonces, en algunos casos, evitan el uso de este tipo de sondas para la persona que esté en manipulación o medición de estas sondas. Y después tenemos las TDR, que básicamente son las reflectometrías del dominio del tiempo, y las FDR, que una mide en tiempo y la otra es una frecuencia que tiene que ver con las constantes dieléctricas del suelo. No me quiero poner muy específica con esto, pero estas son las más usadas por lo general. Las TDR tienen la ventaja que son súper fáciles de calibrar, pero son imprecisas cuando la porosidad no es la adecuada y la propia del suelo. Entonces, cuando nosotros necesitamos introducir este tipo de sondas en el suelo, se tiene que hacer un agujero, y en el momento en que uno va como estructurando el suelo para que la sonda quede de una manera correcta, ya se disturbó el suelo. Entonces acá pecamos en algunos casos por algunos errores precisos de la sonda, ¿no? Y las FDR son más baratas, pero son difíciles de calibrar y tienen un efecto de error muy grande en suelos que tengan salinidad y alto porcentaje de arcilla. Por otra parte, tenemos los tensiómetros, que esto mide la fuerza con la cual se le tiene o se le pretende extraer el agua del suelo. Son prácticos, pero en los suelos con mucha proporción de arena o suelos sueltos, son imprecisos. Y luego los bloques de yeso son muy buenos porque anulan el efecto de la salinidad, pero la gran desventaja es que se degradan muy rápido. Entonces hay que estar continuamente reponiéndolos, y a nivel operativo la verdad que es una desventaja sustancial. Después tenemos el método de olla o placa de presión, en el cual nosotros podemos, con los datos y la muestra del suelo, determinar los valores constantes hídricas de la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, lo cual me va a decir qué capacidad de retención de agua, volumétricamente hablando, tiene ese suelo. Y la desventaja es que, bueno, es costoso ese análisis de laboratorio y son lentos. Y luego tenemos las herramientas remotas, que se refiere a teledetección, que obviamente la ventaja es que son independientes, pasan con un satélite con una frecuencia determinada, y a la vez esto puede caer en una desventaja porque no es una medición diaria, sino que voy a tener que estar jugando un poco con los datos de los satélites para tratar de obtener un dato lo suficientemente frecuente para que a nivel operativo sea
sea provechoso. Y obviamente los tamaños de píxeles que van a variar. Y en función del manejo que yo quiero o pretendo establecer en el campo, puede ser que no me dé el dato puntual de una planta, sino que me tenga que ir a áreas un poquitito más grandes. Bueno, las mediciones de planta. Hay herramientas súper útiles, como la cámara de presión, que es el elemento más preciso para determinar qué cantidad de humedad tiene un tejido. Pero bueno, es súper laboriosa, la tenemos en la imagen inferior izquierda, y la vemos de color celeste. Obviamente necesitamos de muchos recursos, personas que sepan manejar la cámara, que estén capacitados, y bueno, son datos también puntuales del estado hídrico de una sola planta. Después tenemos los dendrómetros, son muy usados, son prácticos, pero tienen un factor de error bastante grande. Y después tenemos también sensores de medición de temperatura de canopia, de valores de clorofila y también de resistencia estomática. Ya estos tres últimos que les comenté requieren también, pasando un poquito a al cuadro comparativo de ventajas y desventajas, requieren estos últimos tres de un análisis y de una tabulación un tanto práctica o subjetiva del cliente para hacer una correlación con la cantidad de humedad que tiene y qué cantidad de humedad le faltaría. Por ahí la cámara de Yolander y el dendrómetro, si tenemos ya datos conocidos, podría ser más fácil acercarse a estos valores. Pero bueno, obviamente todos los sensores de hojas, como el medidor de clorofila y resistencia estomática, por ahí tienen algunos valores menores a lo que podría llegar a ser la cámara de Yolander. Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en cómo medimos las variables atmosféricas. Básicamente, esto va a depender muchísimo del productor, qué es lo que quiera medir, qué es lo que al productor le conviene medir y en qué momento. Dependiendo sobre todo el terroir de la zona, cuál va a ser el factor limitante. Pero a nivel riego, específicamente hablando, la más utilizada y la más enriquecedora para poder determinar cuánto vamos a tener que regar, es la obtención de la evapotranspiración potencial, que es la que ofrece la FAO mediante una fórmula de Pendant-Montiff, o si no, también a campo se puede hacer un tanque evaporímetro a nivel casero. Entonces, con estos datos, ya sabiendo de lo que me va a demandar la atmósfera, con los datos que requiere la planta y con los datos potenciales del suelo, yo recién voy a poder ir ahí a plantear con fundamentos una estrategia consistente de riego. Y eso es todo. Ahora Cato nos toma la posta y... Bueno, gracias Sofi, súper completo, todas las herramientas que tenemos, lo que tiene Sofi para contarnos no termina acá. Yo les voy a hacer una pregunta al público que está del otro lado, para que nos cuenten, aquellos que tienen riego tecnificado, mientras Sofi deja de compartir y Catriel comparte su pantalla, aquellos que tienen riego tecnificado, ¿cómo deciden cuándo y cuánto regar? Sofía habló de hacer mediciones en planta, en suelo, y tener variables atmosféricas. ¿Qué utilizan? Software, utilizan Calicata, sondas, bombas de Yolander. Pueden apretar en la pantalla y elegir la opción que se adecua a ustedes, o lo hacen a ojo y definen cuánto y cuándo regar en función de la experiencia que tienen de su campo y de su cultivo. Cuéntenos ahí, pueden votar y interactuar con esta encuesta mientras Catriel se prepara para conversar qué herramientas o qué estrategias colabora Quilimo para la gestión del riego. Para contarles cuáles fueron los resultados, se los voy a compartir.
Fíjense aquí, Sofi, vos que estuviste hablando de las diferentes herramientas, tenemos un 25% de las personas que votaron lo hacen al tacto o por experiencia o a ojo, y después el más importante fue un 38% en calicatas o muestras de suelo. ¿Cómo ves, Atrel, esos resultados? ¿Qué te parecen? Son bastante de acuerdo a lo que vemos generalmente y lo que conocemos. Yo les voy a comentar un poquito de la herramienta de Quilimo. Esta es una herramienta de remota de gestión de riego que trabaja con Big Data. Big Data es el análisis y procesamiento de datos en alto caudal y en alta velocidad y que nos permite brindar y generar un software que le ayuda al productor a tomar decisiones sobre el riego en sus campos. Les voy a comentar un poquito cómo funciona la herramienta y de qué información nos valemos para lograr esa recomendación de riego. Nos valemos de la información de entrada de agua en un sistema, como son las precipitaciones y los riegos. Esto nos da la cantidad de agua disponible que tenemos para el cultivo. Por otro lado, mediante imágenes satelitales, medimos el cultivo en sí para saber su estado y poder determinar una demanda a partir de ese cultivo. También tomamos datos meteorológicos, como comentaba recién Sofía, mediante los cuales podemos establecer cómo inciden las variables meteorológicas a la hora de establecer esa demanda. Como sabemos, la atmósfera es el principal demandante de humedad en el suelo. Eso lo procesamos mediante nuestro poder de cálculo, mediante el Big Data, y ofrecemos un software, tanto web como móvil, que nos permite decidir si regar o no regar, y en definitiva nos muestra la cantidad y la frecuencia que debemos aplicar un riego. Andando un poquito, lo que intenta hacer Quilimo es realizar un balance hídrico. Como comentó Sofía hace un momento, el suelo es nuestra caja de ahorro de agua, es la que oferta la humedad a la planta y a la atmósfera. A esta caja de ahorro el ingreso puede haber un ingreso de agua por napa freática y principalmente por lluvias y riegos. Luego está la atmósfera, que es la gran demandante. De eso tomamos la información meteorológica para saber cuáles son las condiciones y que ello nos va a determinar cuánta agua, en qué cantidad de agua demanda esta atmósfera. En el medio está nuestro cultivo, los cultivos de producción, que son el vehículo mediante el cual pasa el agua del suelo a la atmósfera. Y hay dos componentes por las cuales pierde humedad del suelo. Son algunas más, ¿no? Pero hacia la atmósfera directamente son la evaporación y la transpiración. Y en los cultivos de producción lo que intentamos es que la componente evaporativa se reduzca al mínimo y la componente de transpiración de la planta sea máximo, porque ello significa que la planta tiene intercambio gaseoso con la atmósfera, está fotosintetizando, está creando esqueletos carbonados y por lo tanto está aumentando la biomasa de la planta. Entonces ahora les voy a comentar un poquito y rápidamente cómo funciona la herramienta de Quilimo y cómo tomamos información para establecer esta demanda de agua. Nos valemos de datos meteorológicos, tomamos todas las estaciones que estén emitiendo datos libres alrededor de nuestro huerto. Este radio podemos ampliarlo o reducirlo en función de la densidad de estaciones meteorológicas que estén emitiendo datos. Y de ellos tomamos los datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación incidente para ingresar esa información en la fórmula de Penman-Montit, como comentaba anteriormente Sofía, y de esa manera establecer cuánto es la evapotranspiración potencial de referencia. ¿Qué es lo que evapotranspira un cultivo determinado para una localidad y una condición meteorológica dada en una condición ideal, con una cobertura completa? Esto es un valor de referencia. Entonces, para poder saber cuánto se demanda en nuestro cultivo, en nuestro sector particular, debemos establecer una relación con la planta. ¿Cómo lo hacemos de manera remota? Lo hacemos a través de imágenes satelitales. De las imágenes satelitales lo que obtenemos es el valor de NDVI, o índice de vegetación normalizada. Es simplemente un índice verde que nos permite observar la cantidad y calidad de la biomasa fotosintéticamente activa. Este valor va a variar en función del índice de área foliar y la cobertura foliar sobre el terreno. Y vamos a obtener estos píxeles, estos cuadraditos que observamos aquí. Ellos los integramos. Y también sabemos que existe una correlación muy importante entre lo que es el valor de NDVI o el índice verde
con el coeficiente de cultivo, el coeficiente Kc. Este coeficiente nos permite establecer una relación entre lo que evapotranspira un cultivo real a campo con el dato de evapotranspiración de referencia. Otra de las ventajas que nos permite observar una imagen satelital es detectar sectores con anomalías, con incidencia de plagas o enfermedades que nos pueden estar afectando el cultivo. Esto también es una herramienta muy importante, más en los sistemas de riego localizado, porque también nos permite observar si hay alguna anomalía con el sistema de riego en sí. Al observar que un cultivo se observa con un índice verde muy alto y de repente algún sector nos baja ese indicador, nos sirve como parámetro para poder tomar medidas en función de lo que estemos observando. Trabajamos con varios satélites, entre ellos tenemos MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Todos tienen una diferente resolución espacial y temporal. Aquí les muestro cómo es la diferenciación de resolución espacial que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, Landsat tiene un píxel de 30 por 30 metros. La imagen de un campo se ve de esta manera. Tenemos píxeles bastante grandes. Luego tenemos la imagen de Sentinel. La imagen de Sentinel tiene un píxel de 10 por 10 metros y podemos observar cómo mejora la resolución bastante de pasar de una imagen a la otra. Y Quilimo ahora está incorporando imágenes de Planet que tiene un píxel de 3 por 3 metros y, como verán, mejora mucho la resolución. Es aumentar la resolución de Sentinel en 10 veces, o sea, tenemos 10 veces más resolución. Esto nos permite observar con bastante precisión qué es lo que está ocurriendo a campo. Por ejemplo, aquí los diferentes colores nos indican un diferente valor de NDVI y, por lo tanto, un nivel de cultivo diferente. Por otro lado, trabajamos con varios satélites porque ellos nos permiten tener frecuencia. Al tener mayor frecuencia de paso sobre nuestro cultivo, ello nos brinda poder, haciendo la correlación con el Kc, con el coeficiente de cultivo, conocer cómo se va desarrollando nuestro cultivo de manera casi diaria. Entonces, valiéndonos de los datos meteorológicos que nos permiten establecer la demanda de referencia, afectándolo por el coeficiente de cultivo que genera Quilimo, podemos obtener lo que es la evapotranspiración real del cultivo. Luego Quilimo también realiza un ajuste, que es un ajuste por un índice de estrés, para ajustarnos más aún a la realidad. Este índice de estrés se activa o empieza a tener incidencia cuando la demanda atmosférica es demasiado elevada, por ejemplo, días con temperaturas mayores a 40 grados, con humedad relativa muy baja, que nos dictan una demanda atmosférica demasiado alta, y que cualquier cultivo, por más que esté irrigado, bien irrigado, puede sufrir algún cambio en la pérdida real de agua, ya que las plantas tienen algunos mecanismos para evitar la pérdida masiva de agua, como es el cierre estomático. Entonces, el producto final de Quilimo es afectar la evapotranspiración de referencia por un Kc ajustado y establecer la demanda real del cultivo. Y los que les quiero mostrar, lo que vemos aquí en la figura, vemos la evolución del coeficiente de cultivo a lo largo del tiempo de Quilimo, lo que vemos en la línea azul, versus un Kc teórico. Y podemos observar que la gran diferencia que tenemos de trabajar con un Kc teórico es que las curvas no son totalmente iguales. Podemos pecar de sobreregar en algún momento, si es que estamos trabajando con un Kc teórico, a diferencia de lo que ocurre en la realidad, o en otros momentos podemos pecar de subregar. Esto de subregar es muy importante, sobre todo en los periodos críticos del cultivo, donde cualquier error que tengamos con el input o con el insumo, ya sea agua o algún otro insumo, que nos alteren fuertemente el rendimiento. Es decir, que estamos afectando una etapa de generación de rendimiento, una etapa crítica, y por lo tanto, trabajar con un Kc, adaptarlo a la realidad de nuestro cultivo, nos va a permitir que el agua no sea el factor limitante en el rendimiento. Ahora lo que les quiero mostrar son algunos datos reales de ensayos que está realizando Quilimo. Por ejemplo, esto es un palto en Perú. Estas situaciones en suelos sumamente arenosos, donde la dotación de agua tiene que ser de manera diaria, ya que todo lo que no consumió la planta se pierde por drenaje. Lo que estamos viendo aquí es el agua en metros cúbicos aplicada con la estrategia de Quilimo, con la estrategia del productor, que es una lámina fija. Esta lámina fija se establece a través de una bandeja vaporímetra. Aquí estamos viendo
la estrategia de 55 metros cúbicos diarios que realiza el productor versus trabajar con el coeficiente de cultivo de Quilimo, afectándolo por algunos factores como el porcentaje de drenaje de ese suelo. Y vemos cómo en una semana logramos un ahorro de 107 metros cúbicos. Ello representa un 28% menos de agua aplicada en el cultivo. En estas situaciones, en estas realidades productivas, el fertilizante se aplica con el agua de riego y se fertiliza a una concentración constante. Entonces, cada milímetro de agua que podamos ahorrar, o cada metro cúbico de agua que podamos ahorrar, significa menos fertilizante aplicado. Y, por ende, también significa menos pérdida de agua y fertilizante, ya que todo lo que no consumió el cultivo en estos ambientes se pierde y puede ir a contaminar napas profundas. Esto que les muestro aquí son datos promedio de 8 semanas de monitoreo. Lo que les muestro aquí son resultados del cultivo de arándano. Aquí ya podemos observar algunos datos productivos también. Del lado izquierdo vemos cómo fue regado el cultivo testigo con la estrategia del productor. En este caso, el productor se basaba en el dato de la estación meteorológica, del cual obtenía la evapotranspiración de referencia, pero sin afectar esta evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo. Entonces, el lote monitoreado por Quilimo, al afectar a la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo y de esa manera obtener una evapotranspiración del cultivo real, logramos un ahorro de 19% de agua. Esto es en un periodo de crecimiento del cultivo de arándano, abarcamos un periodo de 160 días, y al observar los datos de rendimiento pudimos ver que las dos estrategias nos dieron un rendimiento bastante similar. Ello ocurre porque, en este caso, un exceso de riego no nos afecta lo que es la oxigenación de las raíces, como puede ocurrir en otros tipos de suelos. Esto también es en Perú, en suelos arenosos. Entonces, no tenemos una penalidad por un sobreriego, pero como verán, aumenta muy fuertemente la eficiencia en el uso del agua. Tenemos 40 kilogramos producidos de arándano por cada milímetro aplicado en la estrategia de Quilimo, y tenemos 31 kilogramos de arándanos por cada milímetro aplicado con la estrategia del lote de testigo. De esta manera podemos observar que con Quilimo logramos un aumento del 27% en eficiencia de uso del agua, que no son valores para nada despreciables. Si esto lo hiciéramos escalando, la verdad que son datos bastante considerables. En esta situación también logramos ahorro de agua y fertilizante, y algo que es importante para destacar es que toda el agua que podamos ahorrar en la aplicación en algún sector productivo podría aplicarse en otro sector, lo que nos permitiría aumentar muy fuerte lo que es la superficie irrigada en cultivo. Es decir, el costo de oportunidad que tenemos por manejar de manera ineficiente el riego es bastante alta. Ahora Sofía nos va a comentar un poquito cuál es el impacto integral de realizar una gestión de riego eficiente. Sofi. Disculpa, estás muteada. Gracias, Cato. ¿Qué haríamos sin ti? A ver si se escucha bien. Sí, perfecto. Listo. Bueno, como decía Catriel, es importantísimo llevarnos toda la información también necesaria y consecuente a esta gestión integral del riego, que obviamente, como bien decía Catriel, poder avanzar un poquito más en las superficies implantadas y tener por ahí esa capacidad de con una misma cantidad de milímetros que nosotros estamos acostumbrados a aplicar, poder ser mucho más eficiente y producir mucho más. No solamente impacta en lo que es la producción, sino a nivel gestión y operatividad de la finca, se ve y se nota una gestión de los recursos, de los jornales, del personal mucho más eficiente y sobre todo la persona que va a estar encargada del riego tiene una noción mucho más acabada de cuál es la intervención que él hace y cuál es la consecuencia de esa intervención. Entonces se genera, además de una capacitación indirecta a los recursos que estamos poniendo en juego, se hace una eficientización
de los jornales y una capacitación indirecta a cada uno de los involucrados. Y esto no es un dato menor para cualquier productor o para cualquier empresa que realmente esté comprometida con la gestión integral del riego. Otro punto a tener en cuenta es la conservación del suelo y del agua. Como decía Catriel, hay muchas situaciones a nivel mundial que se pierde un excesivo monto o caudal de agua, ya sea por percolación, que implica también un riesgo de contaminación, y también de escurrimiento, donde obviamente se pueden erosionar las primeras capas y que coinciden con las capas más fértiles de los suelos, y en zonas desérticas esas primeras capas son súper ricas e importantes para una producción sostenible. Entonces, este es un dato no menor, el tema de la conservación del suelo y del agua. Y otro aspecto en el cual impacta muchísimo es en el consumo de los kilowatts y en el ahorro energético. Obviamente, mientras más claro tengamos hasta dónde podemos abordar con cierto caudal de agua, vamos a poder ser mucho más eficientes en consumo energético. Y obviamente eso va a impactar también en la factura mensual y después, obviamente, en el budget o en la provisión que vamos a tener que hacer en cuanto a energía para la temporada próxima. Otro pilar también súper importante es empezar a entender el manejo de la finca, de los huertos, de una manera integral, y en eso nos vamos a apoyar mucho en lo que es las buenas prácticas agrícolas, y en muchos casos se reciben en los huertos o en las fincas distinto tipo de auditorías para obviamente llegar a certificar ciertas normas que en muchos casos el mercado exige para poder ingresar el producto a distintos mercados. Entonces, tener un análisis, saber el por qué estamos aplicando, la cantidad de agua que estamos aplicando, tener el cómo lo estamos aplicando, y buscando qué objetivo, y además de esto, llevar un registro, es súper importante, porque no solamente sirve para las certificaciones, sino para darle la consistencia del valor del trabajo de la gente en el campo, y se puede cerrar un ciclo de control y después pensar en cómo se va a gestionar la próxima temporada en función de los datos obtenidos. Y otro dato no menor, que es muy usual poder compartir con otros compañeros de distintas áreas, es ofrecer métricas. Para la parte administrativa es mucho más entendible o expeditivo hablar en términos de ciertos índices, cantidad de litros o milímetros, como decía Cato recién, cuántos litros de agua se utilizan para obtener una unidad de producción. Y teniendo estas métricas, seguramente se pueden delinear a nivel conjunto y equipo un norte hacia donde uno pretendería llegar. Entonces, poder tener un banco de datos diciendo, bueno, nosotros empezamos nuestra gestión del riego con estas métricas, e ir haciendo el trabajo para poder llegar a ese challenge, es súper útil, y creo que es fácil para medir y cierta evaluación interárea de estas gestiones integrales del riego. Cato, creo que vos tenías algo más para sumar acá. Antes que sigamos con Catriel, que nos va a contar un poquito más de la gestión integral, les comparto todos una encuesta, para ver todos los que están del otro lado, qué valoran de esto que nos cuenta Sofía, los diferentes beneficios al hacer una gestión integral del riego. ¿Qué valoran más? El ahorro de agua, la eficiencia de uso del agua, el ahorro de energía por menor uso de agua, la gestión de los recursos humanos, poder tener datos para poder presentar en auditorías y realizar buenas prácticas, índices y métricas que nos motiven a siempre ir por más mejoras, y si no, cuestiones administrativas y de logística diaria en la gestión del riego. Cuéntenos, todos los que están allá del otro lado ahí mirando la pantalla de Zoom, pueden tocar en pantalla y contarnos qué valoran más de todas estas opciones. Yo le cuento a Catriel
Catriel, qué es lo que nos está diciendo la gente. Básicamente estamos con un 82% de las personas que están conectadas en Zoom que valoran mucho la eficiencia en el uso del agua y la conservación del recurso, ya sea agua o suelo, como decía Sofía, así que nada, es impactante ver que el punto más fuerte es saber que las herramientas de gestión acompañan a todos estos productores, asesores, ingenieros que están escuchándonos, a que lo más importante es poder hacer un uso eficiente del agua, un recurso que cada vez tiene mayor cantidad de limitantes. Catriel, contanos, si bien vos ya nos mostraste en lo que es arándano y palto, la eficiencia en el recurso del agua, ¿no? En el ahorro de los litros de agua, contanos un poco más qué otros aspectos a través de la plataforma el productor o el ingeniero asesor puede acompañar con todos estos beneficios. Bien, vale. Es muy valioso la información que mostró en la encuesta. Vemos que hay una preocupación por lograr una eficiencia en uso del agua, no solo del lado productivo, es decir, aumentar en mayor cantidad posible la producción, sino también ahorrar en recursos. Y la ventaja que tiene Quilimo es que ayuda a este manejo integral, independientemente de la herramienta que se utilice para la toma de decisión de cuánta agua aplicar para un cultivo. Es importante destacar que la herramienta de Quilimo, como comentaba Sofía, es un banco de datos. Entonces, al tener información, siempre para dar un paso en cuanto a gestión o toma de decisiones, es importante tener datos. Esos datos, analizados de la manera correcta, nos pueden llevar a buen puerto, nos pueden llevar a tomar las decisiones correctas. Y lo que yo les quiero mostrar es cómo Quilimo integra esa información y trata de brindarlo de la manera más amigable posible. Quilimo tiene la posibilidad de trabajar con múltiples usuarios, tiene la posibilidad de trabajar en múltiples cultivos, también tiene la posibilidad de trabajar con muchos lotes o sectores de riego, y como vemos aquí tenemos información, por ejemplo, del estado actual de humedad en el suelo. Esto es la plataforma de Quilimo en sí. Nos muestra la condición actual de cada uno de esos sectores, y de cierta manera nos indica qué sector requiere aplicar un riego. También tenemos métricas de cuánto es la cantidad de agua aplicada, como vemos aquí en las barras de abajo, no se observa muy bien, pero aquí vemos de manera diferencial cómo cada sector de riego tuvo una aplicación diferente, distinta, y la herramienta de Quilimo nos ayuda a integrar toda esta información y a que el usuario la pueda ver de manera más amigable. Por ejemplo, observando un balance, tenemos información de cuál fue nuestra situación inicial, en qué situación estamos al final, qué frecuencias se aplicaron los riegos, como podemos ver en las barritas, cuáles fueron la información de precipitación. También podemos ver cuánto es el agua aplicada para un sector determinado, en qué nivel de humedad teníamos en cierto periodo fenológico del cultivo. Esa también es información que nos podemos brindar. La plataforma también nos permite descargar esta información en un Excel. Ello nos va a permitir también trabajar con esos datos y poder expresarlos de la mejor manera o de la manera más conveniente. Quilimo también realiza informes especiales en los cuales muestra un poquito, de manera resumida, qué fue lo que fue ocurriendo a lo largo del ciclo. Lo bueno que de esto queda todo registro, todos los datos se pueden analizar, se pueden reanalizar, y nos permite de una manera muy amigable ver lo que ocurre en nuestro campo. Bien, excelente. Entonces, una herramienta que colabora desde diferentes puntos y nos ayuda a gestionar de manera integral el riego. Sofi, danos tus conclusiones. Como para ir cerrando, recuerden a todos, antes de pasar a eso, yo con mis encuestas quiero compartir una encuesta más al público. Les pregunto si les gustaría recibir mayor información de Quilimo. Pueden apretar la opción que deseen ahí en pantalla. Para los que participan en Zoom pueden ver la encuesta. Si desean reunirse con el equipo de Quilimo para una demostración campos con información de sus lotes, la demanda específica, lo que nosotros llamamos feedback rápido, ustedes van a poder ver en su campo cuánta es la demanda hídrica que están teniendo y poder compararla con lo que ustedes están haciendo a campo
específicamente. Y también pueden cotizar el riego. Si directamente quieren realizar una cotización, el equipo de Quilimo les puede en contacto con ustedes. Bueno, mientras ustedes votan y dejan sus datos ahí, lo que quieran, si quieren la reunión con el equipo o la cotización. Sofi, escuchamos tus conclusiones. Bueno, gracias, vale. Buenísimo, Cato, lo que mostraste hace un ratito. Creo que como conclusión, o qué es lo que nos gustaría que se lleven de este webinar, es que no existe una receta particular para los cultivos en sí o para un tipo de suelo. Hay que analizar cada situación agronómica y definir cuál va a ser la limitante existente, sobre todo para la elección de la herramienta. Puede ser de que sean perfiles profundos y que se puedan utilizar varias herramientas, como las que citamos, y obviamente siempre vamos a elegir el mejor beneficio, costo y calidad de la obtención de los datos, ¿verdad? Pero obviamente va a haber suelos que van a tener cierta limitante, ya sea pedregosidad, porcentajes texturales en particular, que van a automáticamente invalidar cierto tipo de herramientas. Por eso es que decimos que no existe una receta o una herramienta que sea mejor que la otra, sino que realmente hay que analizar cuál es el huerto en particular y el objetivo que se dispone cada cliente. Y otro dato importante es adaptar el tipo de muestreo a cada una de las herramientas que luego se eligen para hacer un monitoreo. Sobre todo analizando cuál es la situación estándar de cada uno de los lotes y el objetivo que tengo entre manos. Tal vez hay personas que prefieren llevar un solo cuadro y que absolutamente todo el cuadro esté por encima de cierto rendimiento, por decirlo. Entonces, obviamente, el muestreo tiene que estar enfocado en el sector más pobre, entre comillas, para intentar levantar ese mínimo al rendimiento que implica. Obviamente, eso a nivel de gestión tiene un costo alto, y después hay personas que dicen, bueno, mi huerto lo quiero mantener en función de la media, entonces obviamente los muestreos van a ir dirigidos a esa media y se customiza a la necesidad o al objetivo que tiene el grupo de trabajo en sí en una finca. Y otra cosa muy importante es tener la posibilidad de generar información útil y que la ejecución sea rápida, concisa, sin grises, porque obviamente el que gestiona por ahí la finca no es el que operativamente está todos los días. Entonces, que ese traspaso sea lo más prolijo y sin interferencias no es un dato menor, porque existen miles de maneras de dar información, pero hay que encontrar la manera de que el equipo funcione lo más rápido y preciso posible. Entonces, este tipo de indicaciones de cómo, cuándo y cada cuánto regar tiene que ser fácil para la persona que operativamente tiene que ejecutar esta tarea. Y es súper importante validar a campo todas las recomendaciones generadas. Ir, chequear, estar validando el modelo, el plan de gestión, es importantísimo para poder virar el timón a tiempo y no tener la cosecha encima para decir, bueno, esto funcionó o esto no funcionó. La idea es que todas las herramientas que nosotros pongamos sobre la mesa las podamos gestionar, primero las aprendamos a gestionar y segundo le saquemos el máximo provecho posible. Eso a nivel general nos gustaría que se llevaran estas ideas. Me da para hablar muchísimo más con estas conclusiones. El validar a campo me volvés una más, rescato para acordarme de la frase, pero dice validar a campo la recomendación generada. Un tema en la comunicación que es crucial, ¿no? En el campo y en los equipos de trabajo a campo, es fundamental que sea directa y clara, como vos decís. Y hay algo más que el poder validar, el poder también generar información, el tener los datos, que todas estas herramientas en definitiva nos generan datos, nos permiten medir y así sí definir si lo que hicimos funcionó o no funcionó y en dónde tenemos que mejorar para adelante. Cuáles son los puntos de validación que tenemos en ese sistema para poder mejorar. Ahora, con esto vamos a pasar al sector de preguntas. Muchas gracias a ambos. Recuerden que pueden sí pasar por la plataforma de Quilimo y poder ver la demo, o sea, probar cómo funciona la plataforma.
pero también se pueden comunicar directamente con nuestro equipo y evaluar el feedback rápido que llamamos y evaluar su campo directamente. Ahora vamos con las preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a comenzar con Enrique, que nos pregunta si la muestra, yo entiendo que Enrique nos preguntó esto cuando vos estabas hablando de gravimetría, si la muestra tiene que ser sin disturbar, es una muestra compuesta con un volumen determinado de muestra de suelo para poder realizar la gravimetría. Eso nos pregunta José Sofi. José, gracias por la inquietud. La gravimetría se saca dependiendo el aparato físico que uno tenga para ir a sacar la muestra, ¿no? Por lo general son sacabocados, son cilindros que tienen, en algunos casos, homologaciones de volumen, y eso se pone en un sacamuestras y se pone, digamos, en la estufa. Lo importante de esto, más allá del volumen, no importa porque la densidad aparente, digamos, con un cálculo matemático, se lleva a lo que es humedad porcentual. Si medimos densidad sobre el mismo volumen, vamos a sacar ese mismo volumen después en la muestra de gravimetría. Lo importante del detalle de suelo sin disturbar quiere decir, explicaba un poco como con la caja de bombones, ¿no? Que tenemos un espacio contenedor, que en este caso es nuestro suelo, que está lleno de partículas, que van a tener distintos tamaños y distinta disposición. Y el otro detalle muy importante del suelo es la estructura que tiene el suelo, que es cómo interactúan estas moléculas de suelo, estas partículas de suelo, para generar una retención de agua. Obviamente hay ciertas partículas que tienen sus cargas y que están más asociadas a retener las partículas de agua, y obviamente el disecado o el desecamiento es mucho más lento. Por eso se dice que la muestra tiene que ser sin disturbar. No se puede sacar con un barreno y después llenar el recipiente para ir a hacer una gravimetría, porque estamos afectando la disposición de los bombones en esa caja. Los intersticios que quedan entre bombón y bombón tienen que ser la que viene, si no yo ya le voy a estar modificando la capacidad o el potencial y las dinámicas de movimiento de agua en ese suelo. Por eso se dice que tiene que ser sin disturbar, tiene que ser la misma situación del suelo que voy a querer desentrañar, por así decirlo. Bien, súper completa la respuesta. Era Enrique el que nos había preguntado, disculpen. Ahora sí, José, el que es uno de los participantes que, bueno, entiende la gestión integral y nos cuenta directamente, ocupa calicatas, mediciones TDR, sondas fijas, Ejolander para corroborar y evaluar todas las decisiones de riego, así que excelente por José, por implementar diferentes herramientas de validación, y también de base usa lo que es la evapotranspiración potencial. Ahora, Cato, nos pregunta Miguel Mick si este sistema que vos contabas sobre el monitoreo satelital funciona con sistemas con túnel. ¿Qué nos puedes decir con eso? Depende de cómo esté generado el túnel. Si el túnel nos altera lo que es la toma de imágenes satelitales, es imposible medir lo que está pasando con el cultivo. Entonces, no se podría monitorear, esa sería la respuesta, a través de imágenes satelitales. Tenemos situaciones donde hemos logrado trabajar, por ejemplo, con alguna malla antigranizo, o alguna cubierta sobre el vegetal. En esos casos depende el color de la malla, la cantidad de luz que no nos permite que llegue al cultivo, y que también no nos permite que refleje el cultivo, que es lo que en definitiva estamos tomando. En esos casos sí podemos llegar a lograr ver algo, pero en el caso de los túneles es realmente imposible poder verlo. Bien, ahora nos preguntan, Enrique pregunta si tienen experiencias en cultivo con quilimo en limón en el noroeste argentino, por los valores medidos de KC. Tenemos experiencia, estamos trabajando con algunos sectores, y sí, los cultivos de los cítricos en particular son un desafío por cómo es la dinámica de crecimiento durante el año, pero logramos establecer un KC, algún diferencial de KC a lo largo del año, y estamos monitoreando, así que tenemos experiencia en ello.
Bien, Camila nos pregunta, ¿un NDVI menor en alguna parte de un sector significa que hay deficiencias de riego en esa zona? ¿Qué nos implica que el NDVI esté bajo? No necesariamente, nos indica que hay algún problema, que la vegetación en ese lugar tiene menos vigor, menos contenido de clorofila, o hay menos cantidad de área foliar, y eso puede ser una afección, ya sea por el riego, o puede ser alguna plaga o alguna enfermedad que nos esté afectando el cultivo. Lo bueno es que al poder observar estas imágenes con frecuencia, nos sirve como indicador o como atención para poder ir presencialmente a ver qué está ocurriendo, ¿no? Nos sirve de sistema de alerta para poder detectar estas anomalías a campo. Es decir, nos da la ventaja de poder hacer un muestreo dirigido, por así decirlo. Esos sectores, Exactamente. cualquier lugar y justo no recorrer los espacios con problemas, sino que nos dice, bueno, hay que prestar atención acá y hay que ir hasta el campo para ver las plantas en ese lugar donde el NDVI puede estar haciendo un poco de ruido a la hora de la toma de decisión. Así que eso es una fortaleza enorme que tienen las imágenes satelitales, ya sea para dirigir un muestreo de suelo, para ver el estado particular de un sector y evaluar ahí en vivo y en directo si el problema viene por riego, por plaga, por problema, no sé, granizo, a dónde afectó más. Bueno, hay bastantes ventajas en cuanto a imágenes satelitales. Ahora, Camila también nos pregunta, ¿cómo influyen las malezas en el valor de KC? Bien, la maleza es un organismo vivo que consume agua y también está fotosintetizando. Por lo tanto, la debemos integrar a la hora de tomar el valor de NDVI. No debemos sacarla del juego, ya que está interactuando tanto con el suelo, con la atmósfera y con la planta, compitiendo con ella por luz, agua y nutrientes. Por lo tanto, debemos integrarla en el nivel de NDVI. Obviamente, siempre la maleza, lo mejor es tratar de suprimirla para que todos estos recursos que te estoy hablando pasen por nuestro cultivo de interés. Pero en el caso de la maleza, es correcto tomarla con el satélite y obviamente nos va a estar afectando el valor de NDVI. Pero de nuevo te comento que la debemos tener en cuenta, ya que es un ser vivo que consume recursos. Que está consumiendo agua que no queda disponible para el cultivo, entonces si vamos a tener malezas, le vamos a tener que dar de tomar agua. Lo ideal sería que no estuvieran y que el agua que ponemos para ser realmente eficientes vaya a lo que es el frutal que estamos cultivando. ¿Y cómo se definen? La última de Cami es cómo definen los umbrales de riego. ¿Cómo llevan eso adelante? No sé si querés comentarnos, Sofi, primero, fisiológicamente, si podés hacernos ahí un aporte de qué tenemos que tener en cuenta para definir el umbral, y finalmente, Cato, cómo lo hacen a través de la plataforma. Bueno, básicamente ahí estaba leyendo las preguntas del chat, así que estaba mirando un poquito eso, ¿vale? Los umbrales básicamente vamos a customizar el objetivo que tenga el cliente. Van a haber periodos críticos, todos los cultivos tienen sus periodos críticos y hay momentos en donde el agua no puede faltarle. En realidad, en ningún periodo del ciclo el agua le puede faltar a ningún cultivo, pero hay obviamente cultivos específicos donde a veces se generan atributos de calidad dentro de un rango, entonces podemos bajar los umbrales a ciertos valores y después los podemos volver a subir. Entonces esa dinámica la conoce muchísimo el productor, entonces nos apoyamos mucho en el en cierto sentido a lograr esos objetivos. En ese sentido, estamos trabajando codo a codo con los productores. Y obviamente vamos a partir de valores de capacidad de almacenamiento de suelo, partiendo de un análisis textural de ese suelo, donde se define cuánta cantidad de agua puede almacenar ese suelo. Y en función de ello vamos colocando umbrales que significan cierto volumen porcentual de ese tipo específico de suelo, y es a lo que nosotros tratamos de llegar con ciertas aplicaciones de milímetros u horas en función del equipo de riego. Bien,
Bárbaro. Entonces queda como un poco contestada de los dos lados. No sé si querés agregar algo más, Cato. Ya, No, bastante completo lo que me contestó Sofi, va en función bien. del cultivo, del estado en que se encuentra ese cultivo, de la realidad productiva de cada campo y de la decisión del productor y de la experiencia que tenga de cuánto desea que su suelo se deseque antes de hacer una reposición de agua. Bien. Para Alberto, que nos preguntó en el chat, no logro comprender bien la pregunta. Es de aclararnos un poquito más a qué te referís para poder hacerla, y si no, te la respondemos en privado luego por mail. Y nos queda una más que nos preguntaba, que un poco hablaste, Sofi, de esto, pero Cato nos preguntan cómo sabe Quilimo cuánta agua puede almacenar el suelo, es decir, esa caja de bombones que decía Sofi, ¿cuántos bombones trae? Sería, ¿cuántos bombones tiene, por así decirlo? Nada, ¿cuánta agua puede almacenar el suelo? Bien, en ese sentido lo que realiza Quilimo es tomar una muestra inicial en la cual establecemos el nivel textural del suelo, tomamos el dato de arena, limo y arcilla. Quilimo luego tiene un algoritmo para transformar eso en capacidad de retención de agua, establecemos el punto de machete permanente, el punto de capacidad de campo, y en definitiva entre esos dos puntos establecemos el agua útil, o nivel de agua útil, que es el fácilmente utilizable por el cultivo. De esta manera establecemos el tamaño de la caja de bombones, como nos comentaba Sofía, y luego realizamos una muestra para establecer cuál es el nivel de humedad inicial que hay en esa caja. Es decir, cuántos chocolates nos encontramos al inicio del balance para obtener como punto de partida. Luego a ellos se les suman todos los ingresos de agua y se les resta la demanda que mide Quilimo. Bien, excelente. Bueno, ya estamos terminando. Nos preguntan si tenemos experiencias en la aplicación de la herramienta de Quilimo en cultivos de cacao. Alex está preguntando eso, y en cítricos, en condiciones de selva alta en Perú. Entiendo que sí, que tenemos ya clientes en Perú y estamos monitoreando lo que es cítricos. Alex, y a todos aquellos que tengan cítricos, los invito a participar en la webinar del jueves, que va a estar Pilar, que nos va a hablar, experta en cítricos, nos va a hablar de la gestión del riego en cítricos, las claves que debemos tener en cuenta para poder gestionarlo. Está muy interesante la charla del jueves. Y nos preguntan también si este tipo de herramienta sirve para nogales. También sirve para nogales, Catriel. Tenemos datos. Exactamente. Bueno, para Respondiendo por el tema ellos, de cacao, estamos monitoreando lotes de cacao en Colombia, no en Perú, sería un buen desafío. Y sí sirve para múltiples cultivos. Cada cultivo tiene su ajuste diferencial, pero sirve para múltiples cultivos. excelente. Para ellos, los vamos a contactar y les vamos a pasar más información, porque incluso tenemos resultados de nogales que pueden ser súper interesantes. Y nada, ya entramos en la fase final. Si me querés mostrar, Catriel, el slide siguiente. Recuerden que pueden participar el jueves que viene en una presentación de la doctora Pilar Gil en la gestión para un buen manejo del riego en cítricos, y en febrero, ya la primera semana de febrero, vamos a estar hablando de certificación azul, este tema que para Chile es nuevo y para Perú ya tiene sus años. Nos van a contar a través de la voz de alguien que está certificando y tiene el certificado azul en Perú, qué implica para esa persona y para el agro tener el certificado azul, y también nos van a contar qué es, para qué sirve y cómo podemos implementarlo. Ese va a ser un poquito el foco de la charla de certificado azul para todos aquellos que quieren sumarse y conocer un poquito más de lo que se viene, que es huella hídrica. Gracias a todos, los invito a pasar por la página de la Academia de Riego, ahí van a tener disponible todo el material, se los vamos a enviar a todos ustedes que participaron por mail, y quedamos conectados para el próximo jueves conversar sobre cítricos. Gracias, Sofi, gracias, Cato.